los últimos años, el desarrollo de la práctica clínica basada en la evidencia ha revolucionado el mundo sanitario con sus planteamientos. Su aplicación se basa en la utilización de la evidencia científica disponible para la toma de decisiones en el cuidado de los pacientes. Dos de los términos más destacados relacionados con la práctica basada en la evidencia son la evidencia científica y la toma de decisiones. Para comenzar, definiremos unos conceptos que serán claves en el desarrollo de este video. El primero es la evidencia. Esta se define como certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarla. Dentro del contexto de la práctica basada en la evidencia, el término evidencia se emplea para referirse a las evidencias científicas o a la evidencia adoptada por la investigación. Así que evidencia es algo que se comprueba, se demuestra o se verifica. La certeza la proporcionan las pruebas científicas obtenidas a través de la investigación realizada sobre la base de criterios metodológicos rigurosos. El segundo es el concepto de toma de decisiones. Este es importante destacar que adquiere distintos significados en función de quien tome la decisión. Así, los profesionales asistenciales toman decisiones acerca del cuidado individual de los pacientes. Los gestores hospitalarios toman decisiones que afectan a grupos de pacientes y los gestores políticos toman decisiones que influyen al conjunto de la población. Una de las características de la práctica basada en la evidencia es que tiene en cuenta las preferencias y valores de los pacientes, lo que implica su participación en el proceso de toma de decisiones. A menudo tomar decisiones implica tener que escoger entre varias alternativas. Algunas de las decisiones que tomamos en nuestra práctica diaria están basadas en evidencias científicas y otras no. Las decisiones clínicas acertadas son complejas. Para tomarlas, recabamos información de varias fuentes, datos primarios, preferencias de los pacientes, experiencias personales y profesionales, normas externas y evidencias científicas, entre otras más cosas. La mezcla de todas estas fuentes de información hace que la toma de decisiones pueda variar en función del momento, de la información disponible y de la persona que decida. La práctica basada en la evidencia, junto con el incremento exponencial de la información, lleva implícito el razonamiento de que si el conocimiento científico es mayor, la práctica clínica debe ser por lo tanto mucho más efectiva, si se basan las decisiones adecuadas. Ya no se puede esperar que la atención que disponemos a los pacientes sea solo buena, sino que debe ser la mejor. Por lo tanto, su fin es ofrecer a los usuarios los mejores resultados posibles en la práctica diaria, acorde con la información científica disponible que haya demostrado su capacidad para cambiar de forma favorable el curso clínico de la enfermedad y que considere la mejor administración de los recursos, los menores inconvenientes y costos para el usuario y para la sociedad en su conjunto. Para alcanzar todo esto, una de las mejores estrategias, tal vez la mejor, es la enfermería basada en la evidencia, que es definida como procesos por los cuales la enfermera toma decisiones clínicas usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, su experiencia clínica y las preferencias del paciente en el contexto del recurso disponible. La enfermería basada en la evidencia considera el método científico como la mejor herramienta que se puede disponer para conocer la realidad y expresarla de forma inteligible y sintética y reconocer la investigación científica como la actividad capaz de generar conocimiento válido y relevante para la moderna práctica profesional. Por lo tanto, se pone de manifiesto la contribución de la enfermería basada en la evidencia a aumentar el cuerpo de conocimientos propios, lo que garantiza el desarrollo de la profesión de enfermería. Cuando separamos la investigación de la realidad clínica, es asumir el riesgo de dar una atención inadecuada. Del mismo modo, si no se revisan las evidencias, los nuevos descubrimientos no son incorporados en los procesos y se ejecutan actividades de enfermería que pueden generar un perjuicio hacia el usuario. Recientemente se ha introducido el concepto de asistencia sanitaria basada en la evidencia como respuesta a los retos de los sistemas clínicos y sanitarios actuales. La diferencia entre enfermería basada en la evidencia y asistencia sanitaria basada en la evidencia radica en el hecho de que, si bien la enfermería basada en la evidencia se refiere a la disciplina de enfermería,
mientras que la asistencia sanitaria basada en la evidencia tiene en cuenta las distintas profesiones sanitarias en la toma de decisiones para poblaciones o grupos de pacientes. Este nuevo enfoque de cuidado tiene implicaciones no solo en la asistencia diaria, sino también en la organización de los servicios sanitarios y la información y docencia en los profesionales de salud. A continuación veremos unas fases de la enfermería basada en la evidencia. La primera fase de la enfermería basada en la evidencia consiste en reflexionar sobre la práctica enfermera con la finalidad de formular preguntas estructuradas y concretas que puedan responder a la incertidumbre o a los problemas identificados. Se debe tener en cuenta que para responder a las diferentes preguntas de investigación se necesitan diferentes métodos y diseños de estudio. El hecho de plantear e identificar las áreas de dudas e incertidumbres y cuestionar la práctica de un modo científico y estructurado que facilite la identificación de las respuestas, sin lugar a dudas, constituye un cambio importante en la práctica de enfermería. El segundo es la búsqueda bibliográfica, el cual es el pilar básico de la enfermería basada en la evidencia. En esta fase se debe identificar cuál es la bibliografía existente y disponible para responder a la pregunta. Es necesario disponer de un acceso cómodo a las fuentes de información. Se denominan fuente de información a los distintos materiales que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Entre estas podemos encontrar base de datos, publicaciones primarias, que son aquellas que podemos considerar como artículos originales de revistas científicas. También están las publicaciones secundarias, que son aquellas que recopilan información de una o más fuentes primarias y la procesa para poder acceder mejor a ella o comprenderla mejor mediante procesos como la lectura crítica y la síntesis de la información. En los tipos de búsqueda podemos encontrar el sensible, el cual nos permite encontrar el máximo número de artículos relevantes con un fenómeno negativo denominado ruido informático. Está el preciso, que nos permite recuperar pocos documentos pero con información precisa. El lenguaje libre, que son términos por los cuales nos arrojan documentos en los que estos aparezcan. Lenguaje controlado, que son palabras claves de etiqueta las cuales indicarán cuál es el tema real del artículo. Al analizar los resultados de la búsqueda bibliográfica, podremos obtener dos posibles circunstancias que afecten de manera directa el proceso. La primera son las bases y artículos documentales que no dan respuestas a nuestras dudas, y la segunda son las bases y artículos documentales que presenten respuestas contradictorias. La posible evidencia o búsqueda bibliográfica es fundamental para la toma de decisiones, las cuales se presentan generalmente como artículos científicos. Hay que señalar que estas posibilidades pueden darse gracias en parte a los enormes avances en los sistemas de almacenamiento y consultas de la información, herramientas muy diferentes de las monocrómicas y aburridas bases de datos antiguas. Por lo tanto, más que de escasez de información, el mayor problema de las bases de datos y en general de la sociedad actual es del exceso de información y la formulación de la pregunta de manera incompleta. Es por eso que entramos a analizar si realmente sé lo que estoy buscando. Elaborar una pregunta estructurada nos va a permitir ahorrar tiempo y facilitar el proceso posterior de búsqueda, debido a que la enfermería basada en la evidencia es un proceso en cadena o en eslabones. Cualquier tipo de pregunta formulada con relación a la enfermería basada en la evidencia tiene que responder a preguntas fundamentales y básicas tipo PICO. Un determinado paciente con una determinada intervención, unas determinadas comparaciones y unos determinados resultados. Lectura crítica. La lectura crítica es el proceso sistemático desarrollado para evaluar el diseño y la metodología del estudio, la calidad de los datos y analizar e interpretar los resultados. Este análisis nos permite establecer la validez y el significado de los resultados y su relevancia para nuestra práctica. El gran incremento del número de publicaciones científicas en las últimas décadas y la repercusión que puede tener la implementación y la práctica de resultados no evaluados hacen que sea indispensable la necesidad de un correcto análisis de la información científica. Por lo tanto, una vez identificados los estudios, es necesaria su lectura crítica. Dicha lectura crítica evalúa la metodología, el diseño de estudios,
determinar datos objetivos, determinar criterios con calidad y asimismo para establecer la validez de un documento clínico se analizan las garantías internas del estudio, su ejecución, análisis y prestación de los resultados. La cuarta fase es la implementación, pero antes de hablar de ella vamos a tomar unos aspectos importantes. El primero es la toma de decisiones y la efectividad clínica, en el cual su objetivo es escoger aquellas acciones que favorecen la consecuencia de los resultados favorables del paciente. Existen dos pasos necesarios para la toma de decisiones y para priorizar la práctica. En el primer paso se deben considerar los diferentes resultados de las diversas posibilidades entre las que se puede escoger. Esto implica la utilización de la evidencia en relación con los beneficios, los daños y los costes de cada posibilidad. En el segundo paso se deben establecer 3 niveles de comparación entre los beneficios y los daños de la práctica, entre los resultados en salud y los costes, y entre el beneficio total y los recursos consumidos en cada situación cuando los recursos son limitados. La efectividad clínica depende directamente de una correcta toma de decisiones. ¿Pero qué es la efectividad clínica? Esta se define como el grado en el que una intervención produce un resultado beneficioso en las condiciones reales de la práctica habitual. Cuando se habla de efectividad clínica, esta definición se complementa añadiendo que además se debe mantener y mejorar la salud del paciente. El segundo aspecto a tener en cuenta es el análisis de la situación, que es la difusión de los hallazgos y los conocimientos sobre la enfermería basada en la evidencia, los cuales son factores que también van a influir en la aplicación de la práctica de la evidencia y por lo tanto deben ser considerados antes de la implementación de un cambio. Retomando la implementación efectiva, para conseguir un cambio efectivo es imprescindible llevar a cabo estrategias que permitan implementar y monitorizar el proceso y desarrollar un plan de acción que considere los siguientes aspectos: objetivos, especificar acciones realistas a llevar a cabo y establecer un cronograma. La implementación requiere una clarificación explícita de un deseo de cambio y conocer qué clase de resultados y profesionales estarán implicados, recursos y costes necesarios. Finalmente, se deben revisar los cambios administrativos y organizacionales que serán necesarios realizar. A continuación vamos a encontrar en los aspectos relacionados con la implementación, por lo tanto se presentarán algunos de los modelos para implementar los resultados de la investigación, las características y las herramientas de apoyo al cambio. El primero es el modelo de difusión pasiva. En este modelo se asume que los profesionales sanitarios leemos y oímos acerca de la evidencia de la investigación y que adoptamos sus resultados en nuestra práctica diaria. Se considera que los profesionales somos capaces de llevar a cabo de forma individual todas las fases de la práctica basada en la evidencia y que de forma natural incorporamos los conocimientos en las prácticas. Por lo tanto, a la vista de estas consideraciones, no podemos asegurar que este modelo sea el más adecuado. Modelo de diseminación activa. Una forma más efectiva de implementar un cambio es la que se propone en este modelo, en el que se incluye síntesis y lectura crítica, en grupos guiados por profesionales entrenados en la evidencia disponible y la elaboración de resúmenes como conclusiones robustas que se diseminen a todos los profesionales. A pesar de su buena metodología, esto no es suficiente para garantizar el cambio al no considerar los factores externos que pueden influir en las acciones de la práctica. Modelo de implementación coordinada. Las deficiencias del modelo anterior llevaron a que este modelo se planteara de forma diferente, en el que además de incluir los componentes del modelo de diseminación activa, tiene en cuenta los intereses de los grupos de pacientes y la comunidad, la administración sanitaria, los proveedores y las diversas disciplinas y asociaciones profesionales. La implementación de un cambio es un proceso largo y dinámico que requiere grandes dosis de energía. La forma de avanzar es llevando a cabo sucesivamente las fases del círculo de la planificación, actuación y revisión, lo que implica que el cambio en sí mismo es un proceso continuo de aprendizaje. La monitorización también es un aspecto a tener en cuenta en la implementación, ya que este va ligado a la evaluación y debe ser considerada y planificada antes de que se inicie la implementación del cambio.
Las variables a monitorizar también deben ser identificadas en esta etapa y estar incluidas en la estrategia de implementación. Existen unas preguntas que son útiles para establecer los parámetros más adecuados del proceso de monitorización. Entre estas encontramos: ¿qué queremos cambiar? ¿Qué pretendemos conseguir con el cambio? ¿En qué periodo de tiempo? ¿A qué coste? ¿Qué recursos van a estar implicados? ¿Existen evidencias de que el cambio que proponemos funcione o no? ¿Qué medidas de procesos y de resultados utilizaremos para determinar si el cambio ha sido exitoso? ¿Qué personas del equipo se verán implicadas y afectadas por el cambio? ¿Qué implicaciones éticas presenta la introducción del cambio? ¿Dispone de los recursos necesarios para introducir y mantener el cambio? ¿Y es realizable el cambio? Análisis y evaluación de los cambios. Existen 3 categorías o enfoques de la evaluación que son estructura, proceso y resultado. Estos reúnen toda la información que permite generar deducciones sobre la calidad asistencial. Dentro de la categoría de estructura se valoran las cualidades de los centros en los que se produce la asistencia. En la categoría proceso incluye todas aquellas actividades que se realizan al dar y al recibir asistencia. Y en la categoría resultado se incluyen los efectos de la asistencia en el estado de salud del paciente y de la población. Como quinta fase de la enfermería basada en la evidencia, la evaluación examina la práctica de forma amplia. Una buena evaluación se debe centrar en los resultados, tener en cuenta el proceso y la estructura, y debe incluir una auditoría. Todo esto con la finalidad de identificar resultados en salud que objetiven que las intervenciones de enfermería influyen sobre la evolución y recuperación del paciente y sobre su vivencia de la enfermedad. Hablando en esencia, la gestión del cuidado basado y enfermería basada en la evidencia, el profesional de enfermería debe organizar, supervisar, evaluar y promover la calidad de cuidados de enfermería, con la finalidad de brindar atención segura, oportuna, continua e intercultural de acuerdo a las políticas y normas del Ministerio de Salud. Debe participar en los lineamientos estratégicos relacionados con la dotación de recursos humanos, físicos y financieros del cuidado de enfermería, incluyendo la administración presupuestaria asignada e implementando nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el control de la gestión. Debe promover los principios éticos y legales que guían el ejercicio profesional, tanto en su rol independiente como parte de un equipo multidisciplinario, en donde se promueva la comunicación eficaz entre las diferentes independencias institucionales. La enfermera o enfermero debe promover un liderazgo efectivo en la gestión de los equipos de trabajo de su dependencia. Para ello, debe promover programas de evaluación y mejoramiento continuo del cuidado de enfermería. Se espera también que exista una integración docente-asistencial para así incentivar la investigación en el ámbito de la gestión del cuidado. La enfermera cumple su función social a través de la ejecución de la gestión del cuidado, por lo que la profesional de enfermería resuelve criteriosamente un problema social determinado, como no lo podría hacer ninguna otra profesión. El criterio profesional se entiende como aquella aptitud para apreciar una situación o problema que permite ubicarla dentro de la disciplina de enfermería y encontrar solución conforme a los principios éticos que orientan la profesión, las normas jurídicas que la regulan, los conocimientos científicos y humanistas que la evalúan, los recursos de quien dispone y las necesidades concretas del paciente que demanda cuidado. Entre los beneficios y las limitaciones de la enfermería basada en la evidencia podemos encontrar como beneficios: los pacientes reciben el mejor cuidado y favorece la atención individualizada. Los profesionales tenemos la seguridad de que nuestra práctica se apoya en la investigación. Cuando la enfermería basada en la evidencia se aplica con una visión multidisciplinaria, favorece la visión de la situación del trabajo en equipo y una forma de trabajar más efectiva. También produce mejoras en las habilidades clínicas de comunicación con los pacientes, apoya y mejora las habilidades necesarias para encontrar y valorar críticamente los estudios de investigación, aumenta el interés y anima a fomentar la educación continuada. La enfermería basada en la evidencia contribuye desde su inicio a la difusión y al análisis de una forma de trabajo que probablemente es la que mejor se ajusta para apoyar en la toma de decisiones sobre los cuidados de los pacientes y para garantizar que los cuidados que reciben los pacientes son los más efectivos, seguros y de calidad.
Entre las limitaciones podemos encontrar la escasez de resultados de investigación válidos en algunos temas, los impedimentos para aplicar los resultados en el cuidado de los pacientes y la existencia de barreras financieras que dificultan la aplicación de cuidados de calidad. Entre otras limitaciones relacionadas con la dificultad de aplicar los resultados, podemos encontrar que algunas enfermeras están poco dispuestas a menudo a leer informes de investigación y a cambiar la práctica clínica a una manera diferente de como se ha hecho siempre. También el cambio puede ser percibido como una amenaza y requiere refuerzo y modificación de algunos hábitos de trabajo. Algunas enfermeras desconocen los resultados de la investigación, no los entienden o no los creen. Y en caso de conocerlos, entenderlos y creer en ellos, desconocen cómo deben ser utilizados y en otras ocasiones no está permitida su aplicación.